mi nombre es Kevin Gaston, soy ingeniero de sistemas. Este es mi proyecto de métodos numéricos y programación. Puedo hablar sobre un problema de sistema de telecomunicaciones, más específicamente sobre uno de ruido. Bueno, el problema a solucionar es el siguiente. La siguiente figura muestra un conjunto cable más amplificador al que se le inyecta una potencia de 10 decibelios milivoltios. Y vamos a suponer que el ruido térmico es aditivo en potencia con el ruido de intermodulación de tercer orden, permitiendo el cálculo de un parámetro que llamaremos C sobre N más I. Calcule este parámetro en el punto C si en A la temperatura equivalente del ruido es de 20 grados Celsius y el sistema trabaja a un ancho de banda de 20 kHz. La atenuación del cable. Los datos que nos dan es que la atenuación de cable es de 0.1 decibelios kilómetro. Entonces el factor de ruido del amplificador es de 6 decibelios, el factor de ruido del sistema es de 7.5 decibelios. El intermodulación de tercer orden del amplificador es de menos 85 decibelios. La pregunta es a qué conclusión llega con el parámetro S sobre N más I. Bueno, como primer paso vamos a calcular lo primero el ruido en A. Para ello partimos de la temperatura equivalente a la entrada, que es igual a 20 grados Celsius. Entonces la pasamos primero a Kelvin, pues para poder hacer la fórmula, y eso nos da 293 grados Kelvin. En la fórmula para sacar el ruido el ruido térmico del punto A, va a ser igual a la constante de Boltzmann, que es de 1.38 por 10 a la menos 23 por los grados Kelvin por el ancho de banda, y eso por 1000. Y eso nos va a dar igual a 8.09 por 10 a la menos 17 watts. Entonces lo necesitamos en decibelios milivatio, y eso nos va a dar menos 130.91 decibelios milivatio. Bueno, acá les voy a mostrar el primer punto solucionado en la view. Acá podemos ver la fórmula, las constantes y lo que nos bota, los resultados que nos bota. Entonces, acá podemos ver el diagrama de bloques, la conversión de Celsius a Kelvin, la función, y acá nos damos cuenta de que el resultado que nos da es en watts. Entonces vamos a usar esta fórmula de acá para poderla pasar a decibelios milivatio. Entonces la fórmula es 10 por el logaritmo en base 10 del potencial en watts sobre 1 watt más 30. Entonces pues eso nos da menos 130.92. En el siguiente punto nos dice que el ruido a la salida será igual al ruido de la entrada más el factor del ruido de todo el sistema menos la atenuación del cable más el factor de ruido en lineal. Entonces para eso pues, necesitamos primero hallar la atenuación. Entonces vamos a calcular la atenuación. Eso es igual a 2.5, me queda 25 kilómetros por 0.1 decibelios por kilómetro sobre kilómetro. Eso nos va a dar igual a 2.5 decibelios la atenuación, y de esa forma el ruido a la salida es de el ruido térmico en la salida. Entonces pues lo que primero que vamos a hacer es sacar el ruido NA, que ya lo tenemos, que es igual a menos 130.91 más 7.5, que es el factor de ruido, menos 2.5 decibelios, que es la atenuación total que acabamos de sacar, más 6 decibelios, que es el factor en línea del amplificador, y eso nos va a dar igual a menos 119.91. Y acá en el diagrama de lo que nos vamos a dar cuenta, acá está hecho todo, la atenuación y la fórmula para poder sacar el ruido térmico del punto C. Bueno, y para el paso 3 vamos a sacar ya el potencial que sale del punto C de todo el sistema.
pues para eso necesitamos saber lo que entra, el potencial inyectado. Entonces, pues se sabe que en el programa nos da que se le inyectan 10 decibelios milivatio. A eso le restamos la atenuación total. Y eso a eso le sumamos el factor en línea del amplificador. Eso nos va a dar a 13.5 decibelios milivatio, que es el potencial térmico que sale del punto C. Y en el potencial, para sacar el potencial de intermodulación de tercer orden, para poder sacar la fórmula de N más I, de C sobre N más I, entonces pues vamos a hacer este potencial. Entonces sacamos la intermodulación del amplificador, que es de menos 85 decibelios, más 3 veces el potencial térmico de C, que es el que acabamos de sacar, más la longitud de onda del cable por logaritmo en base 10 de 3, que son los 3 puntos del sistema. Es igual a menos 35 decibelios milivatio. Acá podemos ver que nos da, y acá vemos la solución de la función. Entonces, al saber este resultado, pues nos podemos dar cuenta que el ruido de intermodulación es mucho mayor que el térmico en el punto C, y pues así pues despreciamos este último y calculamos la relación portadora de interferencia. Entonces, ya sabiendo que no necesitamos este de acá, sino solo este, por ser mayor, lo único que vamos a necesitar es el potencial térmico en C, que es de 13.5 decibelios milivatio, menos el potencial de intermodulación de tercer orden del punto C, que es de menos 35 decibelios milivatio. Y entonces pues eso nos va a dar igual a 48.5 decibelios. Y eso sería todo. Entonces, podemos concluir que la interferencia del sistema es constructiva, ya que es mayor a 0. Y la potencia con la que sale el sistema es negativa, lo cual nos indica que la onda va hacia el exterior. Eso nos quiere decir que el amplificador sí está funcionando. Muchas gracias.